Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Con el paso de los siglos, la humanidad ha perdido miles, quizá millones de textos que guardaban secretos artísticos, científicos e históricos. Los papiros de la legendaria biblioteca de Alejandría en Egipto se han extraviado en el tiempo, llevándose consigo buena parte de la memoria del mundo clásico. Lo mismo puede decirse de muchas otras obras literarias que alguna vez fueron parte del acervo de la humanidad y ahora son solo un recuerdo, realidades de tiempos que no volverán jamás. Por eso, uno de los grandes sueños de quien aún cree en la magia es encontrar en algún sitio un libro perdido que guarde secretos de la antigüedad, algo desconocido, una clave para entender nuestro pasado, nuestro presente y quizá nuestro futuro también. Increíblemente, archivado en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, existe un tomo que podría ser exactamente eso, una ventana hacia un mundo fascinante y hasta ahora inexplorado. Se trata del llamado manuscrito Voynich, una colección de ilustraciones extrañas y un texto largo y enigmático escrito en una lengua o código hermético, imposible hasta ahora de descifrar. El libro, presuntamente creado en algún momento de los inicios del siglo XV, incluye imágenes perturbadoras que han eludido el análisis de los criptógrafos más extraordinarios de la humanidad desde que el libro saliera a la luz de manera célebre a finales del siglo XIX, gracias al trabajo de un bibliófilo llamado precisamente Wilfrid Voynich. Aunque muchos lo han intentado, nadie realmente ha logrado resolver el extraño código detrás de las más de 200 páginas que incluye el manuscrito. El misterio comienza con el autor de la obra. A lo largo de los siglos, los estudiosos han propuesto una larga lista de posibles autores para el libro. Hay quien dice que el manuscrito Voynich es obra de Roger Bacon, el célebre franciscano del siglo XII, conocido por sus estudios astrológicos y científicos. Algunos más piensan que en realidad fue escrito e ilustrado por el mismísimo Leonardo da Vinci, un hombre asiduo a los acertijos sofisticados y, sobra decirlo, a la reflexión científica. Pero todas son especulaciones. Como todo lo relacionado con el libro que descansa en la mítica biblioteca en Yale, la autoría de esas páginas luminosas es un misterio. Pero eso es solo el principio de una historia perdida, asombrosa. El manuscrito Voynich incluye ilustraciones de plantas nunca vistas, aparentes representaciones de cuerpos celestes desconocidos y cuerpos desnudos inmersos en ríos de un líquido de color oscuro. Además, está escrito en una lengua claramente extraña, que no tiene relación alguna con las conocidas en nuestros tiempos. ¿Qué hay detrás de este enigma prácticamente indescifrable? Para tratar de entenderlo, primero hay que repasar el oscuro trayecto del manuscrito a través de la historia. La primera pregunta es, ¿cuándo fue escrito? Durante el siglo XX, los expertos supusieron que su origen podría ubicarse en algún momento del siglo XV o el siglo XVI. En el 2009, gracias a una prueba de carbono 14, finalmente se supo que el misterioso autor del manuscrito Voynich lo escribió alrededor del año 1420. Aún así, las primeras menciones conocidas del libro datan de casi 200 años después, cuando un alquimista y un monje jesuita se refieren a la obra en un intercambio epistolar. Se sabe que el libro finalmente llegó a manos de otro jesuita, llamado Athanasius Kirchner, a finales del siglo XVII. Después, durante casi 2 siglos, el tomo volvió a desaparecer. La mayoría de las versiones refieren que probablemente estuvo oculto en alguna de las muchas bibliotecas vaticanas de Roma ligadas precisamente a la orden jesuita. En cualquier caso, para principios del siglo XX, el libro aparecería de nuevo, y con él, todos sus secretos. En 1912, Wilfrid Voynich, un afamado coleccionista y vendedor de libros extraños, viajó a Italia para adquirir algunos tomos.
Fue así como llegó hasta el colegio jesuita de Villa Mondragone, cerca de la capital italiana. Voynich quería comprar algunos de los magníficos tomos que los jesuitas habían puesto a la venta para salir de una complicada situación económica. Como en una película de misterio, Voynich encontró, en un baúl oculto, un libro que incluía ilustraciones y textos milenarios, extraños. Fascinado, decidió llevárselo. Con el manuscrito bajo el brazo, Voynich viajó de vuelta a Inglaterra. Seguramente desconocía la historia extraordinaria que su extraña compra estaba a punto de desatar. Al regresar a Inglaterra, con el inescrutable manuscrito comprado en Italia, Wilfrid Voynich, el experto en libros raros más famoso de su tiempo, trató de descifrar el extraño lenguaje y las todavía más singulares imágenes que el libro contenía. Para hacerlo, pidió ayuda de varios expertos en códigos literarios. Nadie tuvo éxito. Lo más que logró avanzar Voynich en el difícil proceso de decodificación del manuscrito fue identificar las 6 secciones que incluía el texto: herbolaria, astronomía, biología, cosmología, farmacéutica y un recetario encaminado también al estudio de remedios. Desesperado ante la falta de información sobre el extraño manuscrito, Voynich decidió venderlo. Pero no tuvo éxito. Por la razón que sea, y a pesar de los varios intentos realizados por el gran bibliófilo frente a su amplia clientela, nadie estaba interesado en adquirirlo. Alrededor de 1960, la viuda de Voynich regaló el libro a una amiga cercana, quien consiguió vendérselo a otro experto vendedor también de libros raros, Hans Kraus. Kraus seguramente pensó que haría una fortuna con el manuscrito conseguido originalmente por Voynich. Para entonces, el misterio del libro comenzaba a crecer. De manera increíble, Kraus tampoco encontró compradores. Harto, decepcionado, decidió donarlo a la Universidad de Yale, donde descansa desde 1969. A lo largo de los años, decenas de investigadores han tratado de comprender qué existe detrás del código literario y pictórico del texto. Para algunos, el manuscrito Voynich no es más que una elaborada broma. La dificultad de encontrarle significado ha generado la sospecha de que quizá simplemente no hay nada que descifrar. Los escépticos piensan que el manuscrito no es otra cosa más que una broma creada pues para engañar a algún entusiasta de la herbolaria en la Edad Media, un supuesto compendio médico, para entusiasmar a algún crédulo que al verlo pudiera pagar una suma considerable por hacerse de sus hipotéticos secretos. Pero los argumentos de estos escépticos carecen de fuerza. Es mucha la evidencia que respalda la idea de que el manuscrito es auténtico y quiere decirnos algo. A pesar de las dudas generadas alrededor de su verosimilitud, hay varias pruebas que señalan que, primero, el manuscrito Voynich se trata de un documento creado con materiales del siglo XV y, después, incluye algún tipo de lenguaje fidedigno que, por razones desconocidas, resulta imposible hoy de descifrar. Las pruebas de carbono 14 realizadas a la tinta y al material del libro concluyeron sin lugar a dudas que ambos provienen de principios del siglo XV, eliminando cualquier titubeo sobre el momento en el que fue creado originalmente el manuscrito. Pero, ¿qué hay de las imágenes? Y más importante todavía, del idioma extrañísimo en el libro. Lo primero que hay que establecer es si el lenguaje en el que está escrito constituye una lengua de verdad, o si es solo un invento perpetrado por algún bromista que vivió hace más de 600 años. La primera gran prueba de que el lenguaje del manuscrito Voynich es real es un dato que los autores del libro no podían conocer cuando lo escribieron, dado que fue descubierto 500 años después de su creación. Se trata de la llamada Ley de Zipf, ideada por el lingüista George Zipf. Este hombre explicaba que hay una frecuencia universal de palabras cortas y largas en todas las lenguas humanas. Para que un idioma sea creíble, debe respetar los parámetros establecidos precisamente en la ley de Zipf. El lenguaje del manuscrito Voynich encaja perfectamente con esos parámetros. Su frecuencia de palabras cortas y largas es equivalente a la de muchos otros idiomas que usamos nosotros hoy mismo. Pero las similitudes con otras lenguas terminan ahí. El alfabeto del manuscrito no se parece a ningún otro idioma conocido ahora
o en los 600 años desde que fue escrito. A lo largo de los siglos, literalmente cientos de académicos del más alto nivel han tratado de establecer un código de posible traducción. No han tenido éxito. Por la razón que sea, el manuscrito Voynich simplemente se niega a revelar sus secretos, al menos los que guarda en sus 240 páginas. Pero, ¿qué hay de las ilustraciones? Esa colección fantástica de plantas, animales, constelaciones, mujeres desnudas en lo que parece ser estanques de agua verdosa. Como para el resto del extraño manuscrito, para las imágenes del libro hay una y mil explicaciones. Quizá la más interesante data de finales de los años 80, cuando el analista Leo Levitov propuso que las imágenes de las mujeres desnudas no representaban otra cosa más que uno de los ritos polémicos de una de las sectas más perseguidas de los últimos 1000 años de la humanidad, los cátaros. Para Levitov, el manuscrito Voynich representa uno de los últimos legados de los cátaros, un derivado del cristianismo que vivió días de gloria y de severa confrontación con la Iglesia Católica entre los siglos X y XIII. El catarismo creía en la existencia de dos mundos en eterno conflicto creados por una figura maligna y otra benigna. Y tenía prácticas muy extrañas. Una de ellas era un ritual llamado Endura, que sirvió a Levitov como base para formar su muy particular teoría del origen y significado de las ilustraciones del manuscrito Voynich. El ritual cátaro era un proceso de suicidio lento y sagrado. De acuerdo con Levitov, los fieles se abrían las venas para derramar la sangre en enormes tinajas llenas de agua o, quizá, en estanques. Para Levitov, las imágenes de las mujeres en el libro Voynich sugieren precisamente la representación del protocolo de suicidio cátaro. En esta versión, las plantas que adornan otras páginas del libro deben ser interpretadas como parte de una celebración de la fe cátara. ¿Y qué hay del extraño lenguaje en el que está escrito el manuscrito? De acuerdo con Levitov, se trata de una mezcla de idiomas centroeuropeos escrita para ser comprendida más por los antiguos cátaros, que tenían sus referencias culturales en Francia y otras zonas de Europa, que por los católicos de Roma, que referían todo hacia el latín. La teoría de Levitov agitó las aguas de los estudiosos del código Voynich, pero muchos la descartaron por falta de evidencia. Las conclusiones de Levitov tenían mucho de intuición y muy poco de rigor académico. Pero si el célebre manuscrito medieval no es una representación de la secta cátara, entonces, ¿qué es? Nadie sabe a ciencia cierta. Para algunos la solución es simple. El Voynich no debe ser visto como un libro que hay que comprender. Más bien se trata de algo que se debe admirar. Verlo, pues, como una pieza de arte, producto de una imaginación prodigiosa que se dispuso a crear una obra de enorme belleza y encanto irresistible. Es posible que así sea, pero también puede ser que el gran libro esconda algún secreto que espera ser descubierto en el momento correcto. Mientras tanto, el manuscrito descansa, tranquilo, esperando, en la biblioteca de Yale, en el norte de Estados Unidos, y ahí sigue y seguirá. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.